Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Buenas tardes. ¿Contentas de nuevo en la radio? Sí. En la radio acá de la Escuela de Adultos de Cucuyú, San Andrés de Giles. de San Andrés de Giles, con las chicas. Estamos con Elsa. Hola, Elsa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos con María. Hola, María. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien usted? Bien. Danita, ¿cómo andas, Danita? Bien, por suerte. Acá con Maruca. Hola, Maruca. Hola, ¿qué tal? Qué lindo, cada vez se van animando más. Sí. Se van animando, qué bueno. Y hoy decidimos hacer este programa de radio porque nos pareció un lindo encuentro, ya que hoy, 12 de octubre, se recuerda a las personas que han sufrido bajo este descubrimiento, entre comillas, que se fue por muchos años, se nos dijo que había pasado. Y bueno, estuvimos conversando un poquito de eso, sobre la diversidad cultural y el respeto a esa diversidad. Y bueno, estuvimos leyendo una linda leyenda, que también la queremos compartir, ¿no es cierto?, con nuestros oyentes de la radio. Y bueno, quería preguntarles a ustedes primero un poquito de dónde viene cada una, ¿no? Porque justamente estábamos conversando sobre eso, que seguramente alguna tiene alguna raíz de algún pueblo originario, ¿no? Que yo les contaba que, bueno, yo de parte de mi abuela lo tengo y seguramente alguno de nosotros también lo tiene. Pero bueno, quería que ustedes me contaran de qué lugares vienen, de qué zonas, como para también charlar un poquito sobre nuestras vidas, ¿no? Contame, si querés empezar, Maruca, ¿de dónde venís vos? De Entre Ríos. De Entre Ríos. ¿Y tu mamá era de ahí? Sí, de Entre Ríos. Nacida en Entre Ríos. Sí. Mirá vos. ¿Y vos naciste en Entre Ríos también? Sí, en Entre Ríos también. ¿Y después, de cuántos años te viniste a Giles? Y ya tendría unos 20 años, 20 y pico de 20 años. 20 años te viniste a Giles. ¿Y ya te quedaste acá? Sí, me quedé acá. Hasta ahora. Sí. ¿Sí? ¿Vas cada tanto allá o no? No, hace bastante que no voy. Hace bastante. ¿Y allá que alguno hablaba algún dialecto, como el guaraní, eso o no, Maruca? No recuerdo, No, la verdad no. que no. Claro. Bueno. ¿Y vos, Danita, de qué lugar venís? De José Paz. De José Cepaz. ¿Y ahí quién vive Mi ahora? abuela, mi abuelo, mis tíos. ¿Y vos con quién estás acá? Con mi mamá, mis Y- hermanos y mi papá. ¿Y dónde vivís? En el campo. En el campo. Muy bien, en el campo. Bueno, muy bien. ¿Vos, María? Yo soy de San Andrés de Giles. Bien. San Andrés de Giles. ¿Y tu mamá? También. Nació en Moreno. En Moreno. ¿Y tu papá? Creo que en Giles, no sé. ¿En Giles? En Giles. Ah, bueno. Muy bien. ¿Y vos vivís en Giles allá? Sí. Estuviste Nací en Cucuyú, después te volviste Sí. a Giles. Bueno, y tenemos a Elcita. Elcita, contanos, ¿de dónde venís? Yo vengo de San Vicente Misiones. Hace 9 años que estoy en Cucuyo con mi familia. Y allá tenés también una parte de los pueblos, ¿no? Originarios, de los guaraní y toda esa zona. Se habla mucho el guaraní, ¿o no? Sí, se habla el guaraní, el portugués. Y vos tenés ahí una mezcla de portugués, Claro, guaraní. No, guaraní no sé. ¿No? pero Ah, Lo escuché hablar, pero nunca hablé guaraní. Ah, vos no hablaste. Portugués sí se habla, pero guaraní no. igual portugués lo tenés bien ahí Sí. pegadito con vos. Un poco portugués, un poco castellano. Claro. ¿Eh? Claro, Portugués y castellano. claro. Yo Y tengo bueno, una tía que habla guaraní. ¿viste? Siempre hay alguien, por eso hablábamos de eso de la familia, que siempre hay alguien que habla el dialecto, ¿no es cierto? Y es interesante pensar en eso, que el que habla el guaraní o el que habla toba, huichi, aymara, ¿no es cierto? Viene de los pueblos originarios y son de ahora, no es algo que como un cuento que ya pasó, es algo que pasa ahora, ¿no? Siguen estando. Y veníamos hablando también esto, de que ellos siguen luchando ¿por qué? Por tener sus derechos, ¿no? Y que esos derechos sean respetados, en realidad, porque están todas las leyes y las normas y las cosas que han hecho para que los pueblos originarios tengan su espacio y que se respetaran sus derechos, pero siguen luchando por lo mismo y siendo que, bueno, ni siquiera su propio territorio pueden tener, ¿no es cierto? Cuando veníamos conversando de esto, cuando eran los dueños de toda América.
¿no? Ellos eran los verdaderos dueños de América y nosotros en ese momento la invasión fue de a poco, ¿no? Le fueron sacando qué cosas de ellos. Las tierras. Las tierras. ¿Y qué más le sacaban con la tierra? No solamente la tierra, ¿qué más le sacaban? ¿Su qué? Su familia, sus casas. Sus casas. la vida, pues mataban. Exactamente. El idioma. Ya no podían hablar más dialectos, sino que tenían que hablar castellano. Castellano, pues, sí. ¿Qué más? La religión, también se acuerdan que hablábamos de eso. Sí. Sí. Ahora no podían tener una religión como la que ellos tenían, ¿no? Adoración a los... ¿A qué adoraban ellos? Al sol, el agua. A la tierra. A A la las tierra, plantas. exactamente, ¿no? Ya tenían que tener la misma que era el que venía del cristianismo, de esto de Dios, de este Dios, que era para ellos nuevo, porque no era lo que ellos creían, ¿no es cierto? Y que imagínense, para sacarte una creencia tan arraigada que tenés, ¿qué tienen que hacer? Torturar casi a toda tu familia con el miedo, ¿no? Que hablábamos esto de que quemaban sus aldeas, ¿no es cierto? Toda esta violencia que se generó en ese momento, ¿no? Y muchas de las tribus estas desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Porque fue tanto la violencia. Y aparte de esto hablábamos, ¿no? La diferencia entre el armamento que tenían unos y otros. Ellos venían con arco y flechas y ya con esto otro no. El otro tenía un cañón. Claro, exactamente, ¿no? Bueno, pero nosotros trajimos como para pensar en esto de reivindicar, ¿no es cierto?, los derechos y reivindicar también toda la parte oral de las leyendas y demás. Les trajimos una leyenda que le vamos a leer, que nos pareció hermosa, y después vamos a leer después de leer la leyenda vamos a escuchar una canción. Seguramente no nos va a dar el tiempo, así que vamos a empezar con la leyenda y luego vamos a seguir si nos da el tiempo, con la canción. Bueno, la leyenda que elegimos se llama El origen del camalote. Y bueno, es una leyenda que por ahí no conocíamos mucho y nos pareció interesante. Y dice así: Pilar llegó al territorio querandí después que el campamento español se hubiera asentado a orillas del Paraná, y una vez que estuvo definitivamente asegurado por los soldados y su artillería. Su padre, el capitán Álvaro Zúñiga, a cargo del poblado, lo había mandado a traer con él. Única hija, ella había perdido a su madre y estaba acostumbrada a acompañar a su padre en las expediciones. La niña sería unos años mayor que el nieto del cacique de la región, Yurú, hijo de Ibopé y de Haití, quienes había alcanzado a disfrutar de la amorosa tranquilidad de antes de los extranjeros, labrando la tierra, recogiendo el mandubí o hilando algodón. Para entonces Yurú tendría unos 7 años y era habilidoso con el arco, que su abuelo, el viejo cacique Curibal, había hecho para él, más pequeño y flexible que los otros. Juntos iban a matar y a pescar en canoa. En esos paseos su abuelo le contaba cómo habían desembarcado los invasores en su territorio, y luego de someter en cautiverio a las charrúas y otras tribus. Se armaron y enviaron a las mujeres y a niños al bosque, mientras ellos iban a la orilla del río a esperar ocultos en el follaje. Con la vista atenta en las aguas, habían podido atacar por sorpresa, pero los invasores se reorganizaron, respondieron con sus armas, que mataban sin flecha y sacaban truenos para arrancar los árboles y mataban a varios a la vez, que en esto que decíamos las bombas que usaban, ¿no? La guerra contra los extranjeros, comandados por Álvaro Zúñiga, había terminado, con la tribu derrotada y confinada a una orilla del río, y con los españoles establecidos definitivamente en la otra orilla, en sus viviendas construidas de troncos y barro, provista a todos aquellos utensilios que tanto atraían la atención de los nativos. La noticia del arribo de una princesa extranjera de ojos azules y piel blanca como la luna, sin embargo, voló rápido sobre la frontera que establecían las aguas. El río no pudo separar a los niños durante mucho tiempo. Destinados a conocerse, Pilar y el pequeño Yurú se vieron en la playa, donde él estaba construyendo una pequeña canoa, y le explicó que la había hecho con el tronco liviano de yuyán, cortado transversalmente y luego excavado. Entonces llegó el verano. Los chicos querandíes fueron a nadar y Pilar los acompañó,
y ellos le hicieron una sombrilla de hojas para que el sol no le picara. Criados en los ríos, los pequeños se zamullían, chapoteaban y hacían 1000 piruetas para divertirse. El nieto del cacique era uno de los más audaces, el que más tiempo permanecía sumergido bajo el agua y el que más se alojaba de la orilla. En un momento de calma total, mientras Pilar tejía una vincha de campanitas violetas a la sombra de un jacarandá, un grito cortó el aire. Era Yurú, el nieto del cacique. Se revolvía en medio del agua. ¿Era en serio o jugaba? No había nadie mayor que ella cerca de los demás chicos. Empezaron a gritar asustados. Rápidamente Pilar mandó a buscar ayuda a la aldea y se zambulló en el río. Nadó hasta Yurú en una zona de corrientes fuertes. El pequeño resultaba casi imposible mantenerse a flote y no ser arrastrado. Trató de tomarlo por los hombros, pero no pudo, y un remolino de agua lo llevaba abajo. Vinieron las canoas acercándose cuando eran arrastrados hacia la parte más profunda del río. Mientras aparecían y desaparecían de la superficie, el cacique se lanzó al agua para salvarlos. Pilar puso todas sus fuerzas en mantener a Yurú a flote, pero al hacerlo ella se soltó de las aguas traicioneras con movimiento envolvente y se la llevaron a lo hondo. La niña no pudo aparecer, ni sus ojos azules buscando la mano que nunca llegaría. Fue inútil el esfuerzo de otros nadadores que la buscaron. Tampoco le importó al río cuando la lloró Yurú, ni los ruegos de todos por la vida de la hija del comandante español. Para la tribu, su espíritu cariñoso y alegre encarnó desde entonces en una planta acuática que se desliza a orillas del río y se multiplica por los esteros con sus hojas verdes y sus flores lilas, a los que los nativos llamaron aguapey, y luego se conoció como camalote o jacinto del agua. Y bueno, y así termina esta hermosa leyenda. ¿Les gustó? Sí, linda. Está buena, está. Bueno, que yo me quedo contándoles, ahí que estábamos hablando, ¿no? Que ustedes contaban cada uno de dónde venía y demás, y que hablábamos esto, que a veces nosotros en la familia tenemos costumbres y cosas que hacemos que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Cosas que probamos y nos parecían que las habíamos probado anteriormente, ¿no es cierto? Que a veces tiene que ver eso con nuestra carga de nuestros ancestros, ¿no? De nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos. Que vaya a saber qué cosas pasaron. Qué cosas pasaron por la vida de ellos, ¿no? Que han tenido que atravesar. Imagínense, por ejemplo, los que vinieron de Italia, que hablamos esto de la guerra y demás, que han tenido que viajar en barco. ¿Cuántos días viajando en barco? Sin comer, asustados. Sin tomar agua, nada, sin ropa, sin abrigo. Qué feo, ¿no? Claro, imagínense estas familias que fueron sus casas quemadas, las mujeres que eran violadas, los chicos eran tomados prisioneros, obligados a trabajar, ¿no? Cuando uno piensa eso, toda esa carga que nosotros traemos también, ¿no? Porque en América, toda América venía con todo esto, inclusive muchos de nosotros tienen descendencia de afroamericana, ¿no? De estos esclavos negros que los traían de África, obligados a trabajar en la tierra. Sí. Porque también ahí hablamos de otra parte de esta conquista espantosa que hubo, ¿no? Este daño que es irreparable que se le hizo a todas estas personas, ¿sí? Que bueno, justamente lastimaron a tantas personas y a tantas descendencias luego, ¿no es cierto? Que perdieron sus tierras, perdieron su costumbre, perdieron su idioma, ¿no? Su religión, ¿no es cierto? Y que yo le decía que bueno, esto del camalote, que hablábamos de que son islas gigantes. Sí. ¿No? Vos por ahí en Entre Ríos lo has visto, Sí, Maruca. Sí, lo conozco. ¿Y vos allá en tus pagos también hay camalote? Sí. 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 Que yo les contaba que en Tigre... El río Paraná. Claro. Que en Tigre se llama tigre porque parece que había un tigre que sube al camalote y aparece en la ciudad, ¿no? Que por eso se llama tigre, ¿no? Tenía otro nombre y lo cambian por eso, ¿no? Así que miren lo que es esta historia, esta historia de esta leyenda del camalote, tan bonita y que cuenta mucho de lo que han tenido que pasar nuestros ancestros. Bueno, vamos a despedir porque se nos corta el programa. Chau a todas. Bueno, Chao. chao, Chao. chao. Chao.
Y en un rato Mañana. tenemos otro programa, hacemos otro ratito para conversar.